Exactamente a las 2:34 am, en una noche sin luna en el mar de China Meridional, una fragata tipo 0554A de la Armada del Ejército Popular de Liberación tomó una decisión catastrófica en aguas internacionales 68 millas náuticas al este de las islas Spratly. Sin autorización de Beijing, sin considerar las consecuencias en cascada, sin comprender que la guerra naval moderna se decide por las matemáticas en lugar del valor, el PLAN Yancheng bloqueó el radar de control de tiro en el USS Howard. El capitán chino creyó que la proximidad neutralizaría las ventajas tecnológicas estadounidenses. Creyó que una demostración de fuerza obligaría al destructor estadounidense a alterar el rumbo y reconocer los reclamos territoriales chinos. Creyó que 5 décadas de modernización naval habían cerrado la brecha lo suficiente como para que la intimidación pudiera sustituir la capacidad real. Estaba devastadoramente equivocado en todos los aspectos. La tripulación china había ensayado este escenario en ejercicios, encuentros simulados contra objetivos estadounidenses teóricos, juegos de guerra donde la agresión y el momento producían resultados favorables, doctrina que enfatizaba negar el control marítimo a través de estrategias de antiacceso. Su entrenamiento enfatizaba crear situaciones de hechos consumados donde los barcos estadounidenses enfrentaran la elección entre retroceder o escalar. Es una estrategia coherente cuando el otro lado valora la desescalada por encima de la afirmación. Es completamente ineficaz contra un buque de guerra capitaneado por un oficial cuyas reglas de enfrentamiento autorizan explícitamente la acción defensiva contra el bloqueo del radar de control de tiro. Los oficiales del Yancheng habían estudiado la tercera crisis del estrecho de Taiwán, el incidente del EP-3, confrontaciones donde las fuerzas estadounidenses se retiraron o negociaron en lugar de enfrentarse. Lo que pasaron por alto fue el contexto incorporado en esos precedentes. Cada retirada táctica estadounidense condujo a revisiones de políticas, protocolos de enfrentamiento actualizados, autorización más clara para que los comandantes actuaran sin consulta. La Armada de Estados Unidos aprende de las vergüenzas y reescribe las reglas. El PLAN aprende de las victorias propagandísticas y asume que la psicología que las produjo permanece constante. El USS Howard es un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke Flight 2A. Desplaza 9.200 toneladas y genera suficiente potencia a través de sus 4 turbinas LM2500 para atravesar mares agitados a 32 nudos. Pero la velocidad no significa nada aquí. El dominio de la información lo es todo. Su radar ANSPY-1D-V detectó el bloqueo de control de tiro en el microsegundo exacto en que ocurrió, no después de que el operador de radar chino confirmara el bloqueo, no después de que el oficial de acción táctica lo reportara en la cadena de mando. En el instante preciso en que el radar tipo 366 cambió de modo de búsqueda a modo de rastreo, cada sensor en el Howard supo exactamente lo que acababa de suceder. El sistema de combate Aegis no esperó autorización humana. Marcó el bloqueo de radar como un acto hostil. Elevó la clasificación de amenaza de la fragata de contacto de vigilancia a peligro inmediato y comenzó a calcular opciones de respuesta en 0,4 segundos. Para los chinos, esto se sintió como una táctica de presión que había funcionado antes. Para los estadounidenses, se sintió como si alguien acabara de apuntar un arma cargada a su barco, y las matemáticas de la respuesta se volvieron muy simples. Dentro del Centro de Información de Combate del Howard, la iluminación ambiente cambió de blanca a roja. Sonaron las estaciones de combate. Sin confusión, sin vacilación, solo la eficiencia practicada de una tripulación que practica este escenario hasta que la memoria muscular toma el control del pensamiento consciente. El oficial de acción táctica confirmó el estado de las armas, sistemas de lanzamiento vertical armados, sistemas de armas de acercamiento activos, suite de guerra electrónica activa, contramedidas listas. La fragata china estaba a 14 millas náuticas de distancia, lo suficientemente cerca como para que un misil antibuque chino IJ-83 pudiera cubrir la distancia en menos de 90 segundos.
lo suficientemente lejos como para que el Howard tuviera 17 métodos diferentes para asegurar que ese misil nunca alcanzara su objetivo. La fragata tipo 0554A cuenta su propia historia sobre la ambición limitada por la capacidad. China la diseñó como su combatiente de superficie de carga pesada, una plataforma destinada a proyectar poder en aguas disputadas mientras se mantenía lo suficientemente accesible como para producirse en masa. El PLAN Yancheng llevaba 8 misiles antibuques IJ-83, un derivado de ingeniería inversa de tecnología francesa de las décadas de los 80. Cada misil vuela a Mach 0,9, rozando el mar a 27 metros de altitud, portando una ojiva explosiva de alto poder de 190 kilogramos. Contra un buque mercantil era catastrófico. Contra una pequeña patrulla poco defendida era capaz de inutilización misión. Contra un destructor Aegis con una tripulación ya en estaciones de combate era una fantasía táctica. ¿Cómo procesa realmente el radar naval estadounidense moderno? Piense en él como predictivo en lugar de reactivo. El ANSPY-1D no solo ve lo que está sucediendo ahora, calcula lo que sucederá a continuación basado en la firma electromagnética de cada sistema que irradia energía dentro de su envolvente de detección. Cuando el radar tipo 366 del Yancheng cambió de modo, el SPY-1D no solo detectó el cambio, identificó el modelo de radar, cruzó referencias de capacidades conocidas, determinó el alcance efectivo máximo de los misiles chinos compatibles con ese sistema de control de tiro y proyectó ventanas de lanzamiento donde un libere de arma representaría peligro para el Howard. Todo automatizado. Todo más rápido que el operador de radar chino pudiera terminar de ingresar las coordenadas de apuntamiento. El Howard no estaba reaccionando a una amenaza, estaba 6 pasos adelante de ella, jugando un juego donde los chinos todavía no se habían dado cuenta que las reglas habían cambiado. 2:35 am. El bloqueo de control de tiro permaneció activo. La doctrina china requiere mantener el bloqueo por 60 segundos para demostrar determinación antes de desescalar o enfrentarse. Esa ventana de 60 segundos está destinada a crear presión psicológica, a obligar al otro capitán a pestañear primero. Asume que ambos lados operan con velocidades de toma de decisiones comparables. La asunción murió en el momento en que las ondas de radar chinas pintaron un destructor estadounidense equipado con sistemas que piensan en nanosegundos. La suite de guerra electrónica ANSLQ-32-V-3 detectó el bloqueo y empezó contramedidas. Medidas de eliminación suave primero. Interferencia engañosa que hizo que el retorno de radar estadounidense se fragmentara en múltiples contactos falsos, cada uno pareciendo igualmente válido para los sistemas de puntería chinos. Las pantallas de radar del Yancheng mostraban al Howard en 3 ubicaciones simultáneas, separadas por 800 metros, todas traqueando a la misma velocidad y rumbo. El oficial de control de tiro chino tenía que elegir qué contacto era real, sabiendo que elegir mal significaba desperdiciar un misil en océano vacío. La primera capa de respuesta estadounidense se activó 40 segundos después del bloqueo de radar chino. El oficial de acción táctica del Howard no solicitó permiso del comandante del grupo de batalla, no lo necesitaba. Las reglas de enfrentamiento eran explícitas. El bloqueo del radar de control de tiro en aguas internacionales constituye intención hostil. Las medidas defensivas están autorizadas a discreción del oficial a cargo. Un RIM 174 Standard ERAM, el SM-6, se lanzó desde el sistema de lanzamiento vertical Mark 41, delantero, a las 2:36 am. El SM-6 no es un arma defensiva en el sentido tradicional. Es un sistema multimisión, capaz de guerra antiaérea, defensa contra misiles balísticos y guerra antisuperficie simultáneamente. La variante Block E lleva un buscador de radar activo que no necesita el radar del barco lanzador para guía terminal. Capacidad de disparar y olvidar contra objetivos de superficie. El misil subió a 15.000 metros, se inclinó
y comenzó su fase de descenso con las emisiones de radar del Zhongcheng, sirviendo como faro guía que los chinos no podían apagar sin quedar ciegos. El radar de búsqueda aérea tridimensional tipo 381C de la fragata china detectó el lanzamiento inmediatamente. La trayectoria apareció en las pantallas tácticas. Sonaron las alarmas de advertencia. Los sistemas defensivos del Zhongcheng se activaron exactamente como fueron diseñados. Los misiles superficie-aire HQ-16 se prepararon para el lanzamiento. Los sistemas de armas de acercamiento tipo 730 se orientaron hacia la amenaza entrante. Los lanzadores de chaff dispararon, llenando el aire con tiras metálicas destinadas a confundir los buscadores de radar. Procedimiento estándar, respuesta del libro de texto, completamente inadecuada. El SM-6 ignoró el chaff. Su buscador activo discriminó entre el retorno de radar de las tiras de aluminio y el retorno de un buque de guerra de 4.000 toneladas de acero con múltiples sistemas radiantes. A 8 kilómetros, el misil cambió al modo de guía terminal. No se requirieron maniobras evasivas, el objetivo no se movía impredeciblemente. Mantenía el rumbo y la velocidad, todavía manteniendo el bloqueo de control de tiro en el Howard, todavía comprometido con la confrontación que había iniciado. El CIWS tipo 730 se enfrentó a 3 kilómetros, 7 cañones rotando a 4.200 disparos por minuto, penetradores de tungsteno de 30 milímetros llenando el aire entre la fragata y el misil entrante. Algunos disparos conectaron, fragmentos golpearon el cuerpo del SM-6, causando daño menor que tuvo efecto cero en la trayectoria del misil o la función del buscador. El SM-6 fue diseñado para sobrevivir cosas peores que esto durante su aproximación. Las defensas de acercamiento chinas fueron diseñadas para detener misiles antibuques subsónicos de la década de 1980, no interceptores de Mach 3,5 con componentes endurecidos. El impacto ocurrió a las 2:37 am, 47 metros por encima de la superestructura del Zhongcheng. La ojiva de fragmentación por explosión de 64 kilogramos del SM-6 detonó en modo de espoleta de proximidad. Los fragmentos de tungsteno viajaron hacia afuera a velocidad supersónica en un cono en expansión que destrozó cada antena, cada arreglo de radar, cada sensor electrónico montado en el mástil y la superestructura de la fragata. El radar de control de tiro tipo 366 se desintegró. El radar de búsqueda aérea tipo 381 colapsó. Antenas de comunicación cortadas. El Zhongcheng quedó electrónicamente ciego en 0,3 segundos, sin radar, sin radio y sin enlace de datos con otros buques chinos o instalaciones costeras. Solo 4.000 toneladas de buque de guerra sordo, mudo e indefenso. El capitán chino ahora enfrentaba un punto de decisión sin buenas opciones. Sus sistemas de armas estaban intactos, pero apuntarlos requería radar que ya no poseían. Su barco todavía podía maniobrar, pero coordinar con otros buques plan requería equipo de comunicaciones ahora esparcidos por su cubierta en pedazos. Podía continuar navegando hacia el Howard, logrando nada excepto acercarse a un destructor que acababa de demostrar precisamente cuán inadecuado era este enfrentamiento. O podía retirarse, regresar a puerto y explicar a sus superiores exactamente cómo su fragata perdió una confrontación que nunca escaló al intercambio real de misiles. Eligió la supervivencia. El Zhongcheng giró hacia el suroeste a máxima velocidad, humo negro saliendo de sus chimeneas mientras los espacios de ingeniería empujaban las turbinas más allá de los límites recomendados. El destructor que parecía lo suficientemente cerca como para intimidar, ahora estaba lo suficientemente cerca como para terminar lo que los chinos habían comenzado, y la retirada era la única opción que no terminaba con su barco en el fondo del mar de la China meridional. El Howard no persiguió, no lo necesitaba. El objetivo táctico se logró en el momento en que el radar chino se oscureció.
El objetivo estratégico se logró cuando cada buque del plan que monitoreaba el enfrentamiento fue testigo de exactamente qué sucede cuando apunta sistemas de control de tiro a destructores estadounidenses en aguas internacionales. Tiempo total de enfrentamiento desde el bloqueo de radar hasta la retirada china, 3 minutos con 11 segundos. El Howard gastó un RIM 174 SM-6 por aproximadamente $4,2 millones. Retorno de la inversión, inutilización completa de misión en una fragata china valorada en $348 millones, sin desencadenar la espiral de escalada que vendría de realmente hundirla. El Zhongcheng requeriría meses en astillero para reparaciones. Su trupa requeriría más tiempo que eso para reconstruir la confianza destrozada en menos de 4 minutos. Pero el costo real no se midió en facturas de reparación o orgullo herido. Se midió en credibilidad. Dentro de 8 horas, el comando del Teatro Sur del Plan emitió protocolos de enfrentamiento actualizados, sin bloqueos de radar de control de tiro en buques estadounidenses sin autorización explícita de comando de flota, sin maniobras agresivas dentro de 10 millas náuticas de buques de guerra de Estados Unidos, sin suposiciones de que proximidad equivale a ventaja. El mensaje llegó con la fuerza de esa detonación del SM-6. Desafía a destructores estadounidenses en aguas abiertas y descubre que la superioridad tecnológica no es negociable. Las implicaciones más amplias se propagaron a través de los comandos navales regionales dentro de 72 horas. Cada nación operando en aguas disputadas recibió la misma evaluación de inteligencia. Imágenes satelitales del Zhongcheng regresando cojeando a Hainan con su superestructura destrozada. Datos de línea de tiempo mostrando la respuesta estadounidense medida en segundos en lugar de minutos. Sistemas defensivos funcionando exactamente como se anunciaba ante una fragata moderna empleando tácticas chinas de generación actual. Para países considerando provocaciones similares, el cálculo se volvió inquietantemente claro. La guerra naval moderna no se trata de tonelaje o tamaño de tripulación o determinación revolucionaria. Se trata de sensores que ven peligros antes de que se desarrollen por completo, computadoras que calculan respuestas más rápido que los sistemas nerviosos humanos pueden procesar el estímulo inicial, y armas que ejecutan con precisión matemática. China trajo tácticas diseñadas para guerra psicológica a una arena gobernada por física electromagnética y velocidad computacional. El resultado estaba predeterminado en el momento que tomaron la decisión de bloquear el radar. El mar de la China meridional permaneció disputado esa mañana, pero permaneció calmado. El Howard continuó su patrulla de libertad de navegación, sensores activos, armas listas, rumbo sin cambios. El Zhongcheng continuó hacia el puerto, su trupa aprendiendo una lección que ninguna cantidad de instrucción en el aula cobría haber transmitido. A veces las lecciones más claras en la guerra naval moderna se enseñan sin disparar el arma con la que fuiste amenazado. Los chinos vinieron con radar de control de tiro y postura agresiva. Los estadounidenses vinieron con sistemas diseñados específicamente para neutralizar ambos. Un SM-6 lanzado, una fragata neutralizada, 0 bajas estadounidenses, dominio táctico completo. Las lecciones más simples suelen ser las más difíciles de aceptar. Apuntas armas a un destructor Aegis y descubre que las matemáticas de la guerra moderna no se preocupan de tus intenciones, solo se preocupan de las capacidades, y en esa ecuación, algunos números son absolutos.